En lo más profundo de Internet, existe un foro olvidado, un lugar donde los mensajes ocultan secretos y las desapariciones no son coincidencia. Hoy, exploraremos sus misterios y tal vez tú puedas ayudar a descubrir la verdad. Nivel 1 del iceberg. La superficie. Aquí las aguas aún parecen calmas, pero ya empiezan a oler a podredumbre digital. Usuario Nebuli primero. Un nombre que parecía una combinación aleatoria en el foro Cryptic Choice. Al principio nadie lo notaba. Frase sin sentido. La luz vive en los huesos, decía uno. Yo los vi antes que tú, decía otro. Pero todo cambió el 4 de julio de 2020, a las 3:06 antes del mediodía. El post incluía un archivo de audio, 30 segundos de una respiración pesada, entrecortada y al fondo, un llanto de niño. Nadie entendió el propósito. 27 usuarios lo descargaron. De esos, 5 desaparecieron del foro sin dejar rastro. No cerraron sus cuentas. No dejaron mensajes de despedida. Simplemente, dejaron de escribir. Los moderadores intentaron eliminar el archivo, pero cada vez que lo hacían, reaparecía en otro hilo. A veces incluso, en cuentas que nunca habían publicado antes. La dirección IP de Nebulo primero siempre apuntaba a ubicaciones distintas. Un día, un café en Corea del Sur. Otro día, un hospital abandonado en Arkansas. Otro, coordenadas sin señal en medio del Océano Pacífico. Y entonces, alguien editó su perfil. Agregaron una última línea. No busquen más, él ya está con nosotros. Desde entonces, nadie volvió a escribir en Cryptic Choice. El foro sigue online. Sí, pero solo escuchas viento. Y un eco. Uno que no sabes si viene del servidor. O de algo que quiere hablar contigo. Caso 2. El experimento, Dream Survey. Todo comienza con simples hojas de papel pegadas por las calles de Portland, Oregón. En ellas se leía una frase inquietante. ¿Has soñado recientemente? Si es así, por favor, llama a este número. A primera vista parecía una campaña artística, o tal vez un proyecto de tesis. Pero quienes llamaban, reportaban lo mismo. Una voz automatizada les pedía describir su sueño con todo detalle. Nunca se identificaba la organización detrás. Lo extraño comenzó cuando algunos de los que llamaron recibieron luego llamadas anónimas en la madrugada. Silencio al otro lado. Solo una respiración artificial. Y después, un pitido largo. En Reddit, el caso fue recogido por usuarios de r/Unresolved Mysteries y r/Arg, creyendo que se trataba de un juego de realidad alternativa. Pero al poco tiempo, se descubrió algo inquietante. Aparecía en los panfletos. Estaba registrado a una empresa fachada, Oneiron Corporation, que había sido disuelta legalmente en los años 90. Sin embargo, en bases de datos filtradas de telecomunicaciones, aparecía activa de nuevo desde 2014, justo cuando los volantes empezaron a aparecer. Más alarmante aún, varios soñadores comenzaron a reportar sueños compartidos. Personas de distintos estados que no se conocían entre sí, hablaban de un pasillo interminable, luces fluorescentes que parpadeaban, y un reloj de pared que marcaba la misma hora. Las 3:36 antes del mediodía. Quienes lo vivieron sintieron angustia, presión en el pecho y la presencia de alguien detrás, que nunca se dejaba ver. Investigadores independientes han sugerido que podría haber sido un estudio de control del sueño. Pero los panfletos aún aparecen esporádicamente, incluso fuera de Estados Unidos. Mientras el nivel 1 nos mostró anomalías conocidas o moderadamente accesibles, ahora descendemos a un terreno más denso, más silencioso. Aquí habitan archivos sellados y usuarios que fueron silenciados para siempre. No son simples leyendas digitales. Son advertencias disfrazadas de errores de sistema. Nivel 2 del iceberg. Caso 1. El archivo Idoru, en los rincones más profundos de foros como 4chan y Zeronet, empezó a circular en 2015 un archivo comprimido con el nombre Idoru. Zip. Un usuario anónimo afirmó haberlo encontrado en una red compartida del gobierno japonés, abandonada pero aún accesible por AVA. Decía contener archivos secretos sobre un experimento de manipulación cognitiva a través de ídolos virtuales. Al descomprimir el archivo, se encontraban cientos de imágenes de una mujer de cabello rosado, con una expresión vacía y mirada directa. Parecía una ídol de anime, pero su rostro nunca cambiaba.
ni siquiera al sonreír. Los videos incluían canciones sin ritmo, mezcladas con susurros y voces en japonés antiguo. Algunos usuarios aseguraron que, tras ver el material completo, comenzaron a escuchar la canción incluso mientras dormían. Otros decían sentir que ella los observaba desde sus sueños. Un patrón que se repetía era el despertar siempre a la misma hora. Caso 2. La transmisión de los 33 minutos, 3:33 de la madrugada. En uno de los archivos de texto, traducido por un lingüista anónimo, se leía: ella no es real, pero si piensas demasiado en ella, comienza a hacerlo. Los metadatos del archivo apuntaban a una universidad de Osaka que no reconocía haber participado en ningún experimento de ese tipo, pero un investigador en IA encontró coincidencias del rostro de la ídol con modelos de entrenamiento que estaban prohibidos por razones éticas. Desde entonces, el archivo ha sido borrado de casi todos los servidores, y cualquier video relacionado con Idoru es eliminado casi al instante. Sin embargo, algunos fragmentos sobreviven en foros rusos y en la red IDOSP. ¿Fue un proyecto de IA autónoma que se descontroló? Caso 2. La transmisión de los 33 minutos. La historia comienza con un video que apareció en un foro cerrado, en la sección Transmisiones olvidadas. Su título era simple, casi inofensivo. Secuencia experimental 3. Duración: 33 minutos exactos. No, nadie conocía su origen, pero el archivo fue compartido por un usuario con el nombre RootSleep76, una cuenta sin foto, sin publicaciones previas, y que desapareció segundos después de compartir el enlace. Los primeros 5 minutos eran estática, pero al minuto 6 se escucha una respiración pesada, casi agónica. La imagen aún es confusa, pero se percibe un parpadeo, como si alguien o algo estuviera observando desde detrás de una pantalla dañada. En el minuto 10 aparece una figura, un rostro deformado, sin ojos. Comienza a hablar en un susurro distorsionado. Nos están observando desde adentro, desde antes de que nacieras. Quienes vieron el video completo reportaron cosas extrañas. Dolores de cabeza, despersonalización. Algunos, incluso, dijeron no recordar quiénes eran antes de verlo. Otros borraron sus cuentas, dejaron notas incoherentes y jamás se conectaron de nuevo. Una copia fragmentada del video fue resubida por el canal abandonado 3 Lordon. Puedes ver, según registros del mismo foro, el archivo completo fue bloqueado por múltiples firewalls internacionales y catalogado como material perturbador de nivel restrictivo. Ningún buscador lo indexa ya. Y, aún así, algunos aseguran que si sabes a quién preguntar, puedes recibir el enlace directo por mensaje privado. Pero nadie que lo haya hecho ha vuelto a escribir. Caso 3. La sala de las réplicas. Dicen que todo lo que ves en Internet alguna vez fue real. Pero, ¿y si algunas cosas no deberían existir en primer lugar? En los archivos ocultos del foro, se descubrió una sección a la que solo podían acceder los usuarios, con códigos entregados por otros miembros, invitados. Esta sección era conocida como la sala de las réplicas. Su contenido era perturbador. Videos, conversaciones y transmisiones, donde aparecían personas comunes haciendo cosas horribles. Pero lo más extraño es que esas personas eran perfectas réplicas de los propios usuarios del foro. Un usuario llamado Grego72 reportó haber visto un video de sí mismo en una habitación que no recordaba haber visitado jamás. En el video, él hablaba con alguien fuera de cámara y luego todo se volvía estático. Su cuenta fue eliminada minutos después de reportarlo. Otro miembro, bajo el nombre Ella no soy yo, publicó una serie de capturas en las que se veía a sí misma llorando frente a una cámara, con alguien que la obligaba a decir frases que, según ella, jamás saldrían de su boca. Tú no, tiene decidas y serás a. Desde lo pica, que tiene sigo boca querando ne tirar enigma del cur. El post desapareció a las pocas horas, pero el archivo se descargó más de 100 veces. Las teorías apuntan a dos posibilidades: que la sala usaba deepfakes avanzados, alimentados por los propios datos de los usuarios del foro, o que, en algún lugar, hay una réplica exacta de cada uno, esperando tomar su lugar.
Pero lo más inquietante no fue eso, fue que alguien, bajo el nombre Admin0, escribió una advertencia que muchos vieron, pero nadie pudo capturar. Las réplicas no son copias, son reemplazos. Desde entonces, la sala de las réplicas no figura en ningún mapa del foro, y cualquier intento de acceder a sus archivos resulta en pantallas negras o redireccionamientos a sitios abandonados. Ficción, quizás, pero si ves un video tuyo haciendo algo que no recuerdas, ¿lo creerías? Aquí, las historias ya no parecen construidas por mentes creativas, sino fragmentos filtrados de lo que nunca debió ver la luz. Casos reales, con nombres, fechas, pruebas, pero que aún hoy se intentan borrar de la historia digital. A mediados de la década de 2010, surgió en redes sociales de Europa del Este un fenómeno conocido como el desafío de la ballena azul. Este supuesto juego consistía en una serie de 50 tareas asignadas por un administrador, que iban desde acciones aparentemente inocuas hasta desafíos peligrosos, culminando en la autolesión o el suicidio. El caso ganó notoriedad en 2016, cuando la periodista rusa Galina Mursalieva publicó un artículo en Novaya Gazeta, afirmando que más de 130 de adolescentes estaban vinculados a grupos en la red social Bukaka que promovían este desafío. Aunque la cifra fue cuestionada por falta de evidencia concreta, el impacto mediático fue significativo. Las autoridades de varios países, incluyendo Rusia, India y Brasil, emitieron alertas sobre el desafío, y se llevaron a cabo investigaciones para identificar y procesar a los presuntos administradores. Sin embargo, muchos expertos consideran que el fenómeno fue amplificado por el pánico moral y la cobertura sensacionalista, y que no existen pruebas concluyentes de una red organizada detrás del desafío. Caso 4. Los códigos del dolor. Durante años, múltiples foros de acceso restringido en la Dark Web han compartido patrones de comportamiento extraños. Pero uno en particular, llamado en su versión cifrada como Eseros 3x numeral 90, llamó la atención de analistas digitales. Lo que parecía ser un espacio para debates alternativos, escondía en realidad una red de publicaciones con secuencias numéricas acompañadas de imágenes perturbadoras, muchas veces alteradas para evitar ser detectadas por sistemas automatizados. Uno de los usuarios más activos del foro era conocido como Oraculoblend, cuya IP cambiaba constantemente. A lo largo de 6 meses, publicó más de 50 hilos con títulos crípticos como Código 37, Ventana sin salida o Bucle 44. Lo mismo cada noche. Estas publicaciones fueron analizadas por grupos independientes de ciberseguridad en Reddit y en foros como 4chan, donde se cree que contenían instrucciones encubiertas para ritos peligrosos, especialmente dirigidos a adolescentes. En marzo de 2023, una joven en Chile fue encontrada desorientada tras haber seguido un reto silencioso compartido en uno de esos hilos. La secuencia incluía acciones específicas a realizar a ciertas horas de la madrugada durante 7 días. El día 7 debía visitar el espejo del juicio y aceptar el reflejo de la verdad. Según ella, al cumplir la rutina, comenzó a escuchar voces y terminó huyendo de su casa. En ese mismo mes, en México, un grupo de estudiantes de secundaria fue expulsado al descubrirse que replicaban códigos del foro en cuadernos y escribían frases como «No rompas el código» o «Él vendrá». Lo alarmante es que todos mencionaban a un mismo usuario, BlindToexe. A día de hoy, el foro ha sido bajado varias veces, pero réplicas siguen surgiendo en sitios espejo. Las autoridades no han podido identificar a los administradores, pero muchos padres advierten sobre la propagación de códigos similares en plataformas como Discord y Telegram. Caso 5. Lake City Kid Pills. El foro del encubrimiento. En el año 2009, un usuario de Reddit llamado Religion of Peace falleció repentinamente. Lo curioso es que este usuario había sido muy activo, compartiendo miles de comentarios sobre temas militares, armamento y justicia callejera. Su estilo era directo y brutal, pero nadie imaginaba lo que había detrás. Cuando falleció, otro usuario, 26, anunció su muerte con un post titulado «Pero los usuarios curiosos decidieron investigar
descubrieron que Religion of Peace había sido dueño del dominio laquesiquietpills.com. En apariencia, era solo una web para alojar imágenes, pero al inspeccionar el código HTML, escondido entre líneas vacías, encontraron algo más: anuncios ocultos de trabajo. Textos como: necesitamos 6 personas discretas, con pasaporte limpio, para entrega rápida, experiencia en eliminación deseada, pago inmediato, o también, buscamos transporte y eliminación para evento VIP en Europa del Este, evitar ruido. Estos avisos eran modificados regularmente y apuntaban a lo que muchos creen que era una red encubierta de mercenarios o sicarios contratados a través de una plataforma escondida tras Reddit. Poco después, ocurrió algo más inquietante. En Dubái, el 19 de enero de 2010, un alto cargo de Hamas, Mahmoud al-Mabou, fue hallado desvivido en su habitación de hotel. Las cámaras captaron a un grupo de personas altamente entrenadas entrando y saliendo sin dejar rastro, todos con pasaportes falsos. ¿Coincidencia? Horas antes de ese evento, laquesiquietpills.com actualizó su código con un mensaje. El evento se completó, todos regresaron. Pago procesado. Poco después la web fue cerrada. Las cuentas asociadas a Reddit fueron eliminadas, y así, el iceberg termina su descenso. Pero no sus preguntas, desde perfiles que hablan con los muertos, hasta foros que encubren operaciones reales, desde retos virales que manipulan la mente, hasta usuarios que parecían inofensivos, pero guardaban secretos que podrían destruir tu noción de lo real. Lo más perturbador es que todos estos casos ocurrieron a plena vista. Entre clics, memes y scrolls, nosotros también estábamos ahí, observando sin ver, leyendo sin entender lo que se escondía detrás, porque en Internet nada muere, todo se recicla, se camufla, se transforma. Y cuando piensas que ya lo has visto todo, otro nivel más profundo te espera. Este fue el iceberg del foro Maldito, usuarios atrapados por mensajes ocultos. Si te atreves, búscalos tú mismo. Pero recuerda, no todo lo que lees debería ser descubierto.